Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 21 al 27 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y a tus comentarios. Cuéntame acerca de ti. Déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Tauro, si quieres ser el primer video en ser publicado o dentro del primer grupo de 3 videos en ser publicado, quiero invitarte a que dejes tus deditos para arriba, deja tus likes y compártelo para que tus amistades y familiares también lo puedan ver. Los videos más vistos van a ser los primeros en ser publicados y la semana que pasó fue Piscis. Fue el último video en ser publicado y fue el que generó más vistas en menos tiempo. Alrededor de 22,000 views. Así es que si quieres ser tú el primero también, te invito a que lo compartas y que lo vean. Las energías que vas a tener durante esta semana, te sale la carta de la receptividad. Y esta carta te indica de que va a ser una semana muy linda y muy positiva para ti, guerrero de Tauro. Va a ser una semana donde vas a poder conectar incluso también con el mundo, con tu mente y con la espiritualidad. Habla también de que algunos de ustedes podrían durante esta semana, las chicas, estar realizando algún tipo de examen contra el cáncer. Podrían estar haciendo algún tipo de examen pues en sus partes privadas. Y esa información entonces va a ser donde podrías estar recibiendo también una noticia positiva con respecto a esto. Porque veo, si ustedes se fijan allí también, los guías en estos instantes me están haciendo ese llamado. Algunos de ustedes podrían estar recibiendo también buenas noticias con respecto a resultados de biopsias, con respecto a resultados de información de cáncer también. Recuerda, todo esto es el resultado de que tú hayas seguido los tratamientos o los diagnósticos que te hayan dado tu doctor. Si tienes algún tipo de situación o de inconveniente, vaya a atenderse con el médico, que ellos le van a dar el tratamiento adecuado a seguir. Pero aquí sale de que todo va a ser positivo para ti. Recuperación, incluso que podría llamarla milagrosa. Pero usted tiene que seguir los pasos de su doctor. Habla de una semana también donde tú vas a poder entonces buscar alguna manera de alinear tus energías, de alinear tus chakras, de alinear tu conexión espiritual. Y a una semana donde tú vas a estar muy atento a las señales, vas a estar como muy sensible a las energías de personas a tu alrededor, guerreros de Tauro, donde podrías entonces estar adaptando las actitudes y manera de pensar de personas que están a tu alrededor sin querer. Puedes llegar a ser incluso o a desarrollar energías de empatía, en la cual tú puedes percibir lo que las demás personas están sintiendo. Es un crecimiento espiritual bastante elevado para algunos de ustedes. Están conectando fuertemente con el universo. Al final voy a tener una pregunta interactiva, así que te invito a que te quedes conmigo para que puedas preguntarle a tus guías espirituales lo que tú desees. Tu familia, te sale la carta del sol, ¡qué maravilla! Tus amistades, la carta del as de bastos, ¡qué bien! La carta del sol en tu familia te habla a ti de vacaciones que puedes estar planeando tomar con tus familiares o pues tú solo. Te habla de aventuras nuevas, también te habla de nuevos comienzos en la familia y te habla de la futura llegada de un bebé. Este bebé que va a llegar es en tu familia o en tus personas cercanas, pero te habla definitivamente de que la familia va a tener ese comienzo, ese bebé, esa noticia de un nacimiento que va a llegar a tu vida. Pues puede ser tus hijos o puede ser de parte de familiares, primos, sobrinos, que vayan a darte noticia de que van a estar esperando. La carta del as de bastos en cuanto a las amistades te indica de que prepárate porque va a ser una semana donde llega alguien nuevo a tu vida. Vas a estar conociendo una nueva amistad, puede que la conozcas en este viaje. Es una persona con la cual tú vas a conectar, una persona espiritual también. Una persona que tiene muchísima iluminación y también conocimiento de lo divino. Y habla de que esta persona podría incluso hacerte algún tipo de sanación espiritual. Podrías tú estar tratando de asistir a algún tipo de estas sanaciones, como estos sanadores que utilizan las manos, estas clases de técnicas tal vez de Reiki, o te habla de algún tipo de método holístico que tú vas a tratar en busca de alinear tus energías, de sanación, de elevar tu energía y tu vibración. Pero te habla de que eso lo vas a hacer a través de esta persona que vas a conocer, pues tal vez en este viaje,
o tal vez durante tus vacaciones, y que esta persona va a llegar a conectar contigo y ustedes van a llegar a ser grandes amigos. Ustedes tienen una misión espiritual juntos que cumplir. Vamos a ver en tu trabajo cuáles son las noticias para ti, qué va a pasar esta semana. Te sale la carta del juicio. Y la carta del juicio esta semana te está indicando, guerreros de Tauro, de que en tu trabajo podrías estar recibiendo un llamado. Puede ser un llamado de atención o puede ser un llamado donde te van a llevar a ti a pararte frente a un jefe porque quieren darte una buena noticia. Veo este llamado de parte de tus jefes para hacerte algún tipo de aclaración o de información o para darte incluso unas felicitaciones por un buen trabajo que hayas realizado, guerreros de Tauro. Son energías muy positivas para ti con respecto al trabajo y esta carta del juicio. Mira, algunos de ustedes también podrían estar parándose frente a varios compañeros de trabajo. Podrías estar dando un entrenamiento, podrías estar dando una charla introductoria, de inducción. Podrías estar dando este tipo de información. Así que muy atentos, ya sea que tú asistas a esa conferencia, asistas a ese entrenamiento o seas tú la persona que ellos decidan entonces que dé ese entrenamiento, que dé esa charla o que asista a esa conferencia o esa exposición representando a la compañía. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la templanza y dice que todo lo bueno que tú has estado realizando va a regresar a ti. Dice que todo el esfuerzo y toda la ayuda que tú has brindado a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amistades, si estás buscando un nuevo empleo, el universo te lo va a premiar. Y te habla aquí de que gracias a tus energías, gracias, y mira, tienes receptividad. Tienes a un ángel aquí con la carta del juicio, tienes a otro ángel aquí con la carta de la templanza. Tú tienes un camino divino, guerrero de Tauro, tienes un camino divino que seguir. Y algunos de ustedes pueden estar reconectando con esta misión divina, con esta misión espiritual que ustedes tienen. Tal vez incluso te hayas alejado en algún momento de la espiritualidad y durante este tiempo estás regresando una vez más a alinearte nuevamente con tu misión y con tu camino de vida. Mis guerreros, por eso los invito siempre a que se queden conmigo hasta el final de la lectura porque como en esta ocasión, si te fijas, te acabo de enviar un mensaje general que acaba de caer en base a las cartas que salieron. Tus guías me estaban dando ese mensaje. Así que si en algún aspecto, si ya tú tienes trabajo y no te interesa, pues la parte de los que están buscando empleo, igualmente puedes escucharlo hasta el final porque siempre caen mensajes generales como el que acabo de decir, que tienes una misión divina, que eso no lo habíamos visto hasta este momento, por tantos ángeles que están saliendo para ti aquí. Si estás en una relación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta de la rueda de la fortuna y sigues teniendo este tema de, mira, nubes, ángeles. ¡Wow! Tu relación va a estar, esto es si ya tienes una pareja, ya estás casado, estás saliendo con alguien, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Y me están diciendo aquí de que ustedes van a poder girar su vida hacia donde ustedes le corresponde. Podrías estar definitivamente concretando una unión con tu alma gemela, con la persona que ya tienes a tu lado. Y me están indicando aquí tus guías espirituales de que las cosas finalmente se van a enderezar y que van a tomar el camino correcto en la vida de ustedes, en su vida amorosa. Me están hablando de que las batallas que ustedes pudieron haber presentado anteriormente en su vida con su pareja van a ser vencidas y que van a poder conectar. Incluso ustedes podrían estar teniendo una relación muy linda con la persona que tienes a tu lado de amistad que los va a llevar entonces hacia este camino. Veo dos personas muy espirituales conectadas, encaminados hacia su mejor futuro. También en otras noticias no tan espirituales, me están diciendo que algunos de ustedes como pareja están pensando en comprarse algo que tenga como un timón. Puede ser un automóvil o puede ser incluso un barco, un yatecito, un botecito. O están pensando en hacer un viaje, tal vez por barco o por crucero. Pero tengo esas energías para la pareja. Atentos. Si estás soltero, vamos a ver si estás soltero, cuál es la carta que sale para ti. La carta del 10 de bastos. Te habla de que tu soltería está pesando mucho en tu vida, está pesando mucho en tu mente. Y que eso te está bloqueando los caminos espirituales para ti. Que tienes que aceptar entonces tu soltería, que tienes que llegar a ser tú mismo, que no puedes permitir que el hecho de que no tengas a una pareja a tu lado te bloquee todas estas cosas divinas y hermosas en tu vida.
Te están haciendo un llamado para que te dediques a tu camino espiritual. Ese camino espiritual pues puede tener que ver con sanación, pues puede tener que ver con tomar clases de Reiki, pues puede tener que ver con utilizar métodos como las cartas del tarot, porque ustedes recuerden también que parte de mi trabajo con estas cartas es destacar las situaciones que vienen para ti, también las áreas que tenemos que sanar. Así que es un método también de sanación por medio de la palabra que yo utilizo para que este mensaje llegue a ti y tú puedas saber qué áreas sanar en tu vida. Y muchas personas con las lecturas que yo hice del pasado, presente y futuro me han comentado de que gracias a escucharlo han podido aceptar esa situación que pasaron en su vida anterior o en el pasado y que han podido sanarlas. Así que eso puede ser algo también de lo que tú estás tratando de hacer. Y el peso ese que tú tienes en tus espaldas, que te has puesto tú misma, de que tengo que tener pareja para ser feliz, está bloqueando tus caminos espirituales. Acepta en estos instantes un camino de soledad que te va a llevar al éxito y te va a llevar a conectar espiritualmente, y eventualmente en un futuro entonces eso atraerá a tu vida a tu pareja que esté en la misma vibración que tú, una pareja como almas gemelas. Vamos a pasar con los números de la suerte para ti. Vamos a ver para esta semana qué te dicen aquí tus guías espirituales. El 29 puede ser un número importante para tu vida, o la fecha de una persona, la edad de una persona, la fecha de nacimiento de una persona que podría estar aquí involucrada también, o simplemente lo puedes utilizar como números para la lotería o el azar. Y el 28 o el 82 puede ser una persona que haya nacido en el 82, que tenga edad en estos instantes, tendría aproximadamente 37 años, tal vez alguien que haya nacido en el 82. Y tu día de la suerte, vamos a ver, es el día martes, así es que muy atentos entonces a las energías del día martes, porque podrían estar pasando sucesos importantes, elevación espiritual para ti, conexión con lo divino. Vamos a pasar con la pregunta interactiva y funciona de esta manera. Yo saco dos cartas, la A y la B. Tú haces una pregunta de sí o no. ¿Me conviene quedarme soltero? ¿Me conviene quedarme soltera? Y luego entonces escoges tu carta, ya sea la opción A o la opción B, y yo las revelo. Puedes hacer pausa en este instante, puedes presionar pausa, pensar en tu pregunta y luego escoger tu carta. Yo continúo. Dale pausa si quieres. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta, es un no, con la carta del 9 de copas al revés. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no, con la carta del 3 de oros. Pero estos nos, ambos pueden transformarse en un sí. Porque el primer no, que es la carta del 9 de copas, te habla la carta al derecho de tus deseos que se hacen realidad. Pero al estar al revés, te habla de que en estos instantes tus deseos están nublados por cosas banales y cosas materiales, pero que más adelante, cuando tus deseos estén alineados con lo espiritual, van a poder entonces transformarlos a un sí. Y la carta del 3 de oros te indica de que tienes que trabajar más en estos instantes para poder transformar este no en un sí. Pero son cartas que en estos momentos te indican de que estos nos, si tú los deseas, se pueden transformar a un sí en un futuro. Depende de ti. Qué bien, porque por lo general caen respuestas fijas que no se pueden cambiar. Estas las puedes modificar si tú lo deseas. Déjame saber si te gusta este video. Recuerda que si quieres ser el primer video en ser publicado, tiene que ser el más visto. Así que empieza a compartirlo con tus amistades, con tus seres queridos. Diles también que los compartan y que vean el video. Déjame tus deditos para arriba. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está mi página web para que la visites y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Y de este lado está mi canal secundario J Tarot Stars. Allí hay variados videos que pueden también servirte de mucho para ti. Te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.